¿Cómo convertirse en un buen director o directora cinematográfico? Hola, soy Eduardo Rivas, director y productor cinematográfico venezolano, y en este video te voy a comentar cómo convertirte en un buen o una buena directora cinematográfico. Así que comencemos. ¿Cómo convertirse en un buen director cinematográfico? Bueno, para empezar quiero advertirte de que no existe ninguna metodología, ningún camino que yo te diga, mira, que si haces esto y esto te vas a convertir en el próximo Steven Spielberg o en el próximo Hitchcock. No, eso es mentira, mira. El que te diga a ti de que hay una metodología, una fórmula para convertirse en un buen director, te está mintiendo, para empezar por ahí. Porque no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque esto es un arte. ¿Qué te quiero decir con eso? De que somos artistas y tú tienes que visualizarte en primer lugar como un artista. El arte siempre es y ha sido un proceso individual. Independientemente de que el cine se hace de forma colectiva, el arte es un proceso individual y tú como creador, como realizador, debes seguir un proceso individual en el cual se va a fundamentar mucho de tu experiencia, de tu cosmovisión, de muchísimas cosas. Entonces, decirte a ti de que hay una metodología para convertirse en un gran director o un buen director es mentira. Ahora, lo que yo te voy a decir en este video es lo siguiente. Te voy a decir cuáles son los rasgos que un buen director o una buena directora debe poseer, porque créeme que todos los grandes directores del mundo tienen estas cosas en común. Sin estos rasgos, créeme que no vas a ser un buen director. Y es fundamental o vital que tú los tengas. Voy a comenzar a darte los siguientes rasgos que debes tener para ser un buen director. Así que el primer rasgo que yo te voy a dar y te voy a decir, y que para mí es fundamental que lo debas tener, es confía en ti mismo. Mira, esto sonará quizás cliché, sonará básico, de manual, lo que tú quieras. Pero es sumamente importante que tú confíes en ti mismo si quieres ser un buen director. Porque te pongo este ejemplo. Imagínate que llegues mañana a un set de grabación y tú encuentres al director de la película o de lo que sea dudando, titubeando, que no sabe qué hacer, que está inseguro con todo. Dime tú qué crees que va a pasar. Si tú ves al director dudando, que se supone que es la cabeza del equipo de filmación, es el líder de la película, es el jefe en el set, dudando, ¿qué crees tú que va a pasar? Nadie te va a respetar. Eso es lo que va a pasar. Y eso es fatal. Eso no puede pasar. Mira, que la gente no respete al director, eso es lo peor que le puede pasar a un director y eso no te puede suceder. Los actores te tienen que respetar, el equipo técnico te tiene que respetar, todos te tienen que respetar. Imagínate que el director no sé, no sabe qué decisión tomar, él está pidiendo consejos a todo el mundo, que ojo, no está mal que le pida consejos a la gente, eso está muy bien porque somos un equipo, pero me refiero a que eso no puede pasar. Tú como director tienes que estar siempre seguro de las decisiones que tú estás tomando, porque esas decisiones son las que van al final del día determinar el resultado de la película. Y se supone que todos estamos trabajando para ti y tú eres el líder de la película. Entonces tú como líder no puedes estar constantemente dudando porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Se supone que tú estás llevando a todo un equipo humano para trabajar en función de tu visión y si tú estás dudando incluso de tu propia visión, ¿qué quedará entonces para el resto? Entonces, el confiar en ti mismo, el confiar en tus capacidades, en tus cualidades, en tus decisiones, es fundamental que lo tengas. Y créeme que la confianza es algo que también se trabaja. Ojo con eso. La confianza a lo mejor no la tendrás al principio, pero es importante que tú comiences a tener un cierto ego, una cierta arrogancia, ojo, en el buen sentido de la palabra, y que tú lo demuestres en el C, de que bueno, está bien. A lo mejor estarás equivocado, porque a veces uno se equivoca, es como todo, pero tú tienes que actuar, sin embargo, seguro de lo que estás haciendo, aunque te estés equivocando. Y no es un tema de prepotencia, pero es un tema de que tú no puedes mostrar esa debilidad en el set, porque si no, nadie te va a respetar y nadie va a hacer lo que tú le digas. Créeme. Segundo rasgo que define a un buen director, y esto es algo que en mi opinión es sumamente complicado y quizás sea lo más complicado de todos. Y ese es: conócete a ti mismo. Esto es algo que cuesta mucho y que toma demasiado tiempo, que es conocerse a sí mismo. Para empezar,
Yo creo que nadie se conoce del todo. Ciertamente para mí es así. Porque somos seres que estamos constantemente evolucionando, cambiando nuestras perspectivas, nuestras opiniones. Entonces, evidentemente, va a costar y va a ser muy difícil conocernos. Pero ¿qué quiero decir con esto de conocernos a nosotros mismos? Me refiero a que tú tienes que saber lo que tú quieres. Lo que tú quieres como artista, lo que tú quieres como director, como realizador. Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso es importantísimo. Tú tienes que saberlo. Primero que nadie. ¿Por qué? Porque, repito, todos vamos a trabajar en función a tu visión. Y tú tienes que tener claro lo que tú quieres. O sea, tú tienes que tener preciso, mejor que nadie, cómo va a ser el desarrollo de la película. Y ese desarrollo de la película me refiero a qué colores tú quieres o qué colores te definen a ti, qué tipo de estética vamos a aplicar para estas películas según el género, pero que también esté vinculada a tu forma de ser. Porque mira, un director tiene que saber lo que quiere. Esto es importantísimo. Si un director no sabe lo que quiere, es una brújula sin rumbo, ciertamente. Entonces, tú tienes que tener claro qué es lo que te gusta y cuál es tu estilo. Eso es muy importante y define a un buen director. Si tú como director, cuando haces una película, no tienes claro hacia dónde vas, cómo va a ser la fotografía, cómo va a ser la musicalización, cómo va a ser la dirección de arte, porque todo eso lo define el director. Entonces, eso es parte de la introspección. ¿Qué es lo que pasa? El arte es un viaje de introspección. ¿Qué quiero decir con esto? De que el arte es un instrumento para conocerse a uno mismo. Es un instrumento para viajar a tu interior y descubrirte a ti mismo y enfrentarte. Porque el arte tiene que ser retador, en primer lugar. Y tú tienes que retarte, en principio, porque de esa manera es que tú vas a encontrar tu propia voz dentro del arte, dentro del cine. Entonces, un director tiene que conocerse plenamente, o por lo menos saber lo que quiere, o sea, o creer saber lo que quiere, esa es otra también, pero tienes que comenzar a conocerte, y ese conocerte es complicado porque lleva mucho tiempo. ¿Cómo un director se conoce a sí mismo? Siendo constante, siendo disciplinado, manteniéndose constantemente en ejercicio cinematográfico, es decir, grabando, grabando, escribiendo, escribiendo. Así se conoce uno como director, así se conoce uno como artista. O sea, tú no puedes pretender que tú vas a definirte como artista si tú nunca estás haciendo esto. Tú tienes que mantenerte siempre activo y créeme que en la medida que tú vayas puliéndote dentro del ejercicio cinematográfico, tú vas a tener más personalidad y vas a tener más experiencia. Entonces, tú como director tienes que estar constantemente trabajando en ti mismo y trabajando en tu arte, en primer lugar. Ok, y una vez que tú te conozcas o más o menos te conozcas, vamos al tercer rasgo que un director debe tener. Y ese rasgo es: define tu estilo personal. Mira, algo que a un director lo define es su estilo. Cuando tú ves una película de determinado autor, tú sabes que esa película es de ese autor. ¿Por qué? Porque hay algo que lo define. Hay algo que lo delata, ¿cierto? Tú cuando ves una película de Wes Anderson, tú sabes que la película es de Wes Anderson. ¿Por qué? Por sus encuadres, por su paleta de colores, por su fotografía. ¿Ves? Es algo característico de él. Tú tienes que buscar una característica que defina tus películas. Eso es importantísimo. Y que la gente diga, ah, mira, esta es la película de fulano. ¿Por qué? Porque sus personajes hablan de determinada forma. O porque la fotografía es así. O porque la paleta de colores tiene esta característica. O sea, tú tienes que buscar tu estilo. Y ese estilo, mi querido amigo, como repito, es complicado conseguirlo. Porque eso requiere del trabajo. Eso requiere de conocerte a ti mismo. Y es lo que te había comentado. Tienes que mantenerte constantemente haciendo y haciendo y haciendo para tú comenzar a definir tu estilo. Y lo irás poco a poco descubriendo, pero es importante que tú definas un estilo visual, una característica, un sello. Eso es importantísimo, tener esa personalidad. Guillermo del Toro la tiene, Tarantino la tiene, Spielberg la tiene, todos los grandes directores la tienen. Tú tienes que tenerla. Tú tienes que definir ese estilo para que todo el mundo sepa quién eres. Y que la gente cuando vea tu película diga, ah, esa es la película de fulano, por su estilo. Y eso es importante. Entonces, para terminar este video, que es corto en realidad, te repito, hay características que todo buen director debe tener. Ahora, lo que te va a definir a ti como un gran director, eso va a depender de muchas cosas y por lo general requiere de una larga trayectoria como cineasta, ¿no? No estoy diciendo que con una película no se pueda ver que tú eres un buen director o un gran director.
sí se puede ver, pero eso, créeme, o déjaselo mejor al público, que el público sea quien defina qué tipo de director eres. Lo importante es que tú como director sepas marchar hacia la dirección que tú quieres. Eso es importante. Y que tengas un equipo que se sienta a gusto trabajando contigo, de que hayan actores que digan que sí, voy a trabajar contigo las 1001 veces. ¿Por qué? Porque me gusta como tú diriges. Cuando tu equipo se siente a gusto contigo, los actores se sienten a gusto contigo, créeme que es porque hay una buena dirección de tu parte y eso es fundamental. Entonces, tú tienes que confiar en ti, tienes que conocerte, tienes que definir un estilo y tener mucha, pero muchísima personalidad. Eso para mí es lo más fundamental que debe tener un director. Y nada, suscríbete, sígueme aquí en mi cuenta, en mis redes sociales como Exceso de Cine, soy Eduardo Rivas y estaré constantemente subiendo este tipo de videos pues, con la intención de educar, formar y crear discusión sobre el cine. Suscríbete para más, déjame aquí en los comentarios qué otro tipo de video tú quieres que haga. Tengo consejos de dirección, consejos de producción, consejos para actores, consejos para producir de forma independiente. Tengo un montón de cosas. Y bueno, también te invito a ver mi podcast Exceso de Cine, en el cual tenemos discusiones y masterclass gratuita para todos ustedes. Así que gracias. De nuevo, suscríbete, dale like, comenta lo que te dé la gana y nos vemos en una próxima entrega de Exceso de Cine.